o es injustamente intolerable. Y esto es independiente de los recursos, independiente del ANSES, independiente de todo. Es una pregunta que nos debemos hacer como sociedad. Y todos sabemos, porque vamos al supermercado, porque las personas grandes tienen problemas de salud muy graves y tienen dinero en remedio, que esto es intolerablemente injusto. Ahora después vamos a ver el problema de los recursos y las distorsiones del sistema. Pero sí yo creo que en esto ni oficialismo ni oposición tendría que tener un desacuerdo acerca de estos objetivos básicos de la sociedad. Y si estamos de acuerdo, yo haría un subprincipio de estos dos, que es quién debe, de dónde deben salir los recursos para que las sociedades tengan un criterio de justicia en los términos de Rawls o reduzcan lo intolerablemente injusto en los términos de Amartya Sen. Y la primera conclusión es que lo primero que podemos extraer es que no puede haber redistribución del ingreso entre pobres, porque esto no es distribución. Y en consecuencia hay que empezar a decir que lo que es intolerablemente injusto, regresivo y reaccionario es que los jubilados financien a los niños y no, por ejemplo, el impuesto a los activos financieros. ¿Qué quiere decir? Que los pobres financian a los pobres. Esto es intolerablemente injusto. Esto es intolerablemente reaccionario. Y en consecuencia decirme, me faltan recursos para darle a los jubilados el 82% de la mínima, porque parte de esos recursos los ocupo para los niños, es imposible de ser tolerado en una sociedad y en un Estado que tiene otras fuentes de financiamiento y que tiene otras fuentes de recursos. Desde esa perspectiva, Alfonso Prat-Gay y Fernanda Reyes van a hablar de la cuestión económica y de los números, pero yo me voy a dirigir a un segundo punto. ¿Qué significa el sistema jurídico y el derecho para nosotros? Nada. ¿Qué significa que una Corte le haya dicho al Parlamento de la Nación que hay que actualizar? Nada. ¿Cuál es el valor? Yo sé que no hay stare decisis, yo sé que las sentencias no producen efecto erga omnes, pero sí que hay un sistema, en un sistema constitucional aún como el que tenemos, donde una Corte está llamando a su poder legislativo conforme a la interpretación que hace del derecho argentino, no de otro derecho, ni de tratados internacionales, sino de las leyes votadas por este Parlamento, que hay que proceder conforme lo dice el caso Badaros. Pero ¿cuál es el valor? Porque si el fallo de la Corte no tiene valor, tampoco pueden tener innumerables fallos de la Corte o que condenen al Estado o que pongan y condenen a alguien a prisión. Pero ¿cuál es el valor? ¿Cómo puede ser que el fallo de la Corte sea una opinión más a ser retrucada por tal o cual ministro, con todo el respeto que nos puede merecer o no merecer? Acá hay fallos de la Corte. Y la segunda cuestión, más grave aún, los que somos abogados sabemos que si la Corte está diciendo y las cámaras están diciendo y se llega a la Corte como último tribunal, 3 instancias de abogados equivalen exactamente al monto de lo que le debe al jubilado. Estamos duplicando la deuda. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Por qué no parar la industria del juicio? ¿A quién está beneficiando una industria del juicio que en algún momento va a ser pagada con bonos? Porque es así, ordenemos antes, pero no dupliquemos una deuda en sí misma extraordinaria.
salvo que digamos que después le vamos a pagar el equivalente a esa deuda a los abogados que llevan los casos ante la Corte, si sabemos cómo va a terminar. Esto no es menos económico, esto es mucho más económico. Este es un criterio de eficiencia económica. Y no pusimos lo anterior a Badaro justamente para darle la posibilidad al Poder Ejecutivo que instrumente un sistema que permita cortar esta industria del juicio, que permita pagar lo anterior en términos de bonos y que permita ordenar para adelante esto. ¿Y lo tenemos que hacer nosotros o lo tiene que hacer el próximo gobierno, que podemos ser, conforme ese velo de ignorancia, cualquiera de los que está acá? Pero tenemos que hacernos cargo de la manera más eficiente, de la manera más ordenada, pero hay que hacerse cargo. De nada vale que me digan vamos a ir al default, porque todos sabemos que es mentira. Pero todos sabemos que nos tenemos que hacer cargo. Y esta es una manera responsable de hacerse cargo. Y es una manera que le permite al Poder Ejecutivo instrumentar toda la deuda para atrás, de una manera que se pueda dar solución. Vuelvo a insistir, esto va a salir la mitad si lo arreglamos ahora, y va a salir el doble 2 o 3 años después, sobre todo a partir del criterio de la Corte en el caso, en distintos casos judiciales. Y por último, la verdad es que el ANSES tiene los problemas que tiene por las políticas que votó este Parlamento. Pero no por ahora, no estamos hablando de ahora. Algunos creen que nosotros estamos en la coyuntura mediocre. No. Este Parlamento, primero, este Estado y esta nación usó siempre la caja de los jubilados como la caja política de todos los gobiernos. Y esta es una responsabilidad de la política argentina que cruza todos los gobiernos desde hace 40 años. En segundo lugar, en los 90 usaron para construir mercado de capitales, AFJP. Y después los trajeron de nuevo sin que las AFJP hayan pagado siquiera 3 jubilaciones. Miren el maravilloso negocio bajo un mismo signo político que le dieron el dinero para administrar, y cuando tienen que conceder las jubilaciones, vuelve el dinero sin posibilidad de pagar las jubilaciones al Estado. Y en tercer lugar, algo que hizo bien este gobierno, pero que crea una distorsión, que es haber concedido jubilaciones sin aportes. Y está bien, por el principio que dijimos al comienzo. Tenemos que tener un ingreso garantizado a la vejez. Pero esto lo tiene que bancar el Estado, no lo puede bancar los aportantes. Esto es política social, es política de distribución del ingreso. Estos son los problemas. Entonces, la propuesta que nosotros estamos trabajando hace 6 años y que tuvo distintas discusiones en el área y después en la coalición cívica, nosotros la queremos hacer.